Hace 24 horas, un poquito más de 24 horas, el expresidente Evo Morales, a través de las redes sociales, lanzó una propuesta, una especie de acuerdo de paz para que se pueda ejecutar en el país. Ha habido ya repercusiones con relación a aquello, pero nos gustaría analizar ya seriamente lo que él ha propuesto con el analista político, politólogo Jorge Risset, para que él nos diga qué le parece, cómo podemos desmenuzar aquello. Muy buenas noches, Jorge. Gracias por estar con nosotros en este Hora 23, en este viernes. Miriam, buenas noches. Un cordial saludo a toda la audiencia de Bolivisión. Tú, evidentemente, has debido ya leer, analizar, desmenuzar la propuesta que ha lanzado Evo Morales. ¿Qué te parece? Bueno, Miriam, en reiteradas ocasiones contigo, en Bolivisión y en otros medios colegas de ustedes, yo he señalado la importancia de avanzar sobre un proceso de pacificación en el país. Esto significa un encuentro entre los dos grandes sectores de bolivianos que hoy día confrontan, que son los movimientos sociales, que son los movimientos urbanos de clase media, y que es importante establecer un mínimo parangón de convivencia, coexistencia y modelar una agenda política. En ese sentido, yo coincido plenamente, debo decir, en la convocatoria a un gran diálogo, y veía con mucha preocupación que ninguno de los actores lo realizaba. El día de ayer el señor Evo Morales ha lanzado esta propuesta y casi de manera unánime ha recibido un rechazo. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos y vemos en el país que los actores políticos muestran su verdadera dimensión democrática en lo que hace a sus capacidades de sentarse a poder conversar. Uno puede decir si el diálogo es sincero o no es sincero, o si el portavoz del mensaje es el adecuado o no. Lo importante es la iniciativa de un diálogo. Lo importante no son necesariamente todos los temas que plantea el señor Evo Morales, sino la posibilidad de estructurar un constructo de diálogo social, de complementación entre distintos sectores de la sociedad. Creo que es importante, por ejemplo, que la ciudad del Alto con San Miguel puedan entenderse. Ese es el sentido de una pacificación, y hacia eso deberíamos avanzar los bolivianos. No entender que esto pueda significar la inmunidad para determinados grupos, o que esto pueda significar que tenga una referencia directa en lo judicial. Significa que hay que construir una agenda, Miriam, entre un conjunto de actores bolivianos para que todos ellos, de forma pacífica, podamos avanzar, en este caso, en lo inmediato, en el proceso electoral. Mira, te voy a mostrar el punto número 1 de este acuerdo para que sigamos conversando con relación a esto, y en base a lo que tú dices, el CONADE más o menos se acerca, ¿no? Que no hay que ver con malos ojos esta propuesta, siempre y cuando no signifique que haya impunidad, eso dijo el CONADE. Pero a ver, este primer punto, erradicar el discurso de odio en las calles, en las redes, en los medios de comunicación, y erradicar el racismo y todas las formas de discriminación. ¿Qué te dice? Bueno, es absolutamente importante. Fundamentalmente el tema del racismo y el tema de la discriminación es algo que está asentado en nuestra sociedad de manera histórica, Miriam. Y poder avanzar en un encuentro ahora, en este momento, es fundamental. Uno puede vivir de reproches y de insinuaciones que hagan referencia al pasado inmediato de Evo Morales y de los otros actores políticos que están también en competencia en la campaña electoral. No ganamos absolutamente nada con ello, Miriam. Lo importante es poder tener la perspectiva de la pacificación y del reencuentro en Bolivia. Ha lanzado esta iniciativa Evo Morales, yo considero que debe ser bienvenida, que los demás actores se esfuercen, en vez de encontrar argumentos para desecharla y hablar de la calidad moral, por ejemplo, del señor Morales, que los demás actores políticos se empeñen en encontrar fórmulas de coincidencia para estructurar una agenda que permita a los bolivianos, a través de sus representantes, que son partidos políticos y seguramente algunas organizaciones sociales, poder armar esta gran mesa de diálogo que nos permita así eliminar o por lo menos contrarrestar, mediatizar lo que es el odio y lo que es la discriminación. Son dos elementos históricamente en nuestra sociedad, y cuando hay alguien, un actor político, que genera inmediatamente un rechazo a una propuesta de esta, pues hay que mirar y considerar que su calidad y su valía democrática
queda en entredicho y en cuestión. A ver, el segundo punto dice erradicar las noticias falsas, las mentiras, la guerra sucia en toda la campaña electoral. Y les voy a pedir, por favor, si podemos ver el tercer punto. El tercer punto también, desarticular todos los grupos de choque, paramilitares y otros que atenten contra la vida, la integridad física y la libertad de personas. Y en esto, evidentemente, hay una división en cuanto al criterio que tiene la población, Jorge. Bien, muy rápido el segundo punto. El de erradicar las noticias falsas, las mentiras, la guerra sucia en la campaña electoral. Esto es muy difícil porque hoy en día a través de las redes cada persona con un dispositivo móvil, con un computador tiene una libertad y se encuentra absolutamente conectado al mundo y puede a través de ello expresar su pensamiento, su voz y su modo de sentir. Ello es bastante complejo y no depende exclusivamente de los partidos políticos. Exacto. Pero con una exhortación ya es suficiente. Lo importante con los grupos irregulares es absolutamente importante, insisto, en que se puedan desactivar movilizaciones del sector del movimiento al socialismo, movilizaciones que pueden devenir siempre en enfrentamientos con la policía, en enfrentamientos con sectores urbanos y en violencia. 1. 2. También es importante desmovilizar grupos irregulares como el de la Resistencia en Cochabamba, que ya están rayando en la criminalidad, y esto está haciendo a paciencia y vista de las autoridades de gobierno. Y la población ya está reaccionando a aquello. Y la población está reaccionando. Esto no es posible, Miriam. No podemos ir profundizando cada vez más nuestra crisis. Tenemos que ir impidiendo que se instalen aquellos elementos como estos grupos irregulares que causan daño y zozobra en la población. Entonces, ese sí es un elemento que está en control de los políticos y en control de la sociedad civil. Pueden ser parte de una agenda política de diálogo. Ahora bien, el cuarto punto dice garantizar que todos los partidos políticos puedan hacer libremente la campaña a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y aquí nos vemos otra vez con el mismo tema. Una población que no quiere saber absolutamente del MAS, de los masistas y de los que son simpatizantes con el MAS. ¿Qué hacemos en este caso? Porque el MAS también va a participar de las elecciones. El MAS va a participar de las elecciones y va a participar a nivel nacional, no es un partido regional, tiene un alcance y una dimensión nacional, y su presencia se va a extender a los 9 departamentos. Esto tiene que ser también de ida y vuelta. Hay bolsones geográficos del país donde el movimiento al socialismo tiene una presencia monopólica y donde también ellos han señalado muchas veces, hace años atrás, también esta conducta de no permitir tolerantemente la presencia de políticos por aquel entonces opositores. Este también es un punto. El país tiene que garantizar libre transitabilidad, libre expresión, libre poder decir cada uno sus ideas y sus propuestas políticas. En ese sentido, Miriam, un diálogo de estas características en la línea de la pacificación verdadera, real e histórica del país tiene que ser tolerante con todos los políticos que se presenten en el país. No puede haber estas exacerbaciones ni instaladas en la clase media, instaladas en los movimientos populares, periurbanos, instaladas en las zonas rurales, de rechazo a otro boliviano que tiene el legítimo derecho de ternar por acceder a la presidencia de la República. Esto sería una muestra de madurez de parte de los bolivianos y tenemos que aprender a construirla. Y ojalá que realmente tengamos una campaña electoral tranquila y respetuosa de unos para otros, porque en este punto, en el quinto, dice garantizar que todas las casas de campaña sean respetadas. Claro, este punto va a colación del anterior. Las casas de campaña en este escenario de violencia, de intolerancia, de racismo, evidentemente vamos a ser testigos, no hay que ser adivino para esto, solamente hay que mirar cómo se está procediendo. Terminarán siendo agredidas, pintarrajeadas, quemadas en algunos casos porque los ánimos están exacerbados. En ese escenario, Miriam, te pregunto, y a través tuyo a toda la población, en ese escenario no es conveniente un diálogo. En ese escenario, ¿cómo es posible que existan candidatos a la presidencia de la República que se nieguen
a sentarse en una mesa y confeccionar una agenda que va a servir a todos los bolivianos, no solamente a los que son circunstanciales candidatos el día de hoy. Tienen que pensar en la dimensión del abanico de todos los bolivianos, que es muy variado, que es profundamente abigarrado, pero que necesitan la tranquilidad de unas elecciones cuanto menos pacíficas para poder empezar a resolver nuestros problemas. ¿Cómo es posible que en ese escenario los candidatos a la presidencia se nieguen a participar de un diálogo y de inicio la respuesta sea excluyente? A ver, te voy a hacer escuchar lo que dijeron algunas autoridades con relación a esta propuesta que ha lanzado el expresidente Evo Morales y después continuamos, por favor. Una de las primeras reacciones al pedido de un pacto de paz de parte del expresidente Evo Morales fue del ministro de Gobierno Arturo Murillo, que a través de su cuenta de red social del Twitter dijo que Evo Morales fue el que trató de eliminar a los bolivianos y no pudo, y ahora trata de buscar y pedir un acuerdo político, aseverando que esta persona no tiene moral ni credibilidad ya en el país. Otro de los ministros de Estado, que es Iván Arias, en la misma línea, dice que Evo Morales fue el que atentó contra su propio Estado. Pero las solicitudes de paz deberían empezar dando gestos, ¿no? Las personas que piden paz no es pedir, es mostrar gestos, hacer actos de paz, dejar de convulsionar el país. Primero no pidas lo que no puedes dar. Da y luego pedí. Hay actos que salen del corazón y hay actos que salen de la demagogia. Y yo creo que los actos del corazón se expresan en actos concretos. Entonces esperemos que si es del corazón, que demuestre y que deje de convulsionar el país. Los asambleístas también critican esta búsqueda de paz y acusan a Evo Morales de dictador y doble moral. Y solo así la gente podría empezar a creer, pero Evo Morales es absolutamente increíble en sus apreciaciones, ya pasa inclusive al anecdotario, porque una persona que ha desordenado y ha mentido todo el tiempo, y hoy quiere ordenar el país y quiere que le creamos. Recordemos que el expresidente Evo Morales desde Argentina presentó un pronunciamiento de 10 puntos que entre ellos habla sobre un pacto político o un pacto de paz, para así evitar que existan mayores conflictos en el país. Tu opinión, por favor, Jorge. Miriam, cuando uno escucha a los actores políticos, la pregunta inmediata es, ¿cuál de los 9 candidatos a la presidencia del Estado plurinacional tiene credibilidad? ¿Cuál de ellos tiene un mínimo de credibilidad? ¿Cuál de ellos tiene una credibilidad extendida a lo largo y ancho del país o genera consenso? Lo importante no es establecer una negativa inmediata sobre el diálogo. Los políticos en Bolivia están en su mala hora. Y la mala hora significa que no han tenido capacidades de conectar con las verdaderas necesidades de los bolivianos y de comprender cuáles son sus problemas más sentidos, y son problemas también históricos. En esa línea, yo no quiero hacer una referencia personal a ningún actor político, no es lo que hago, pero el análisis te señala y te dice que lo importante es avanzar en lo que respecta a un gran acuerdo nacional. Ha señalado Naciones Unidas en su comunicado hace unos días atrás que Bolivia vive un periodo de intolerancia. Entonces, este es el verdadero problema de los bolivianos. ¿Cuál es la respuesta que le tienen que dar los actores políticos? Recordar el pasado de cada uno de todos los políticos que participan en esta elección tienen algo condenable y rápidamente censurable si es que nos ponemos a desmenuzar y de construir su conducta. En ese sentido, tienen que tener la capacidad, por la salud del país, de dar un paso adelante de manera rápida, de poder establecer mesas de diálogo y confeccionar una agenda política que le dé certidumbre de paz, insisto en esto, a todos los bolivianos. No hay un solo político en Bolivia, o son muy pocos de los que están en el escenario electoral ahora, que le puedan dar a los bolivianos la garantía de que son creíbles, Miriam. Si ninguno de estos reúne esta característica, pues se tienen que poner de acuerdo, avanzar y de cara al país poder concertar. Esto es lo bueno por la salud de Bolivia.
Cuando mencionas a Naciones Unidas, cuando habla de intolerancia, habla también de persecución política, ¿no es cierto? Y me pongo a pensar en la población, Jorge, porque la población les ha pedido a los políticos que formen un frente único, porque no quieren saber del MAS. Estoy hablando de una parte importante de la población. Un frente único para hacer frente al MAS, para que el MAS no vuelva a gobernar. Entonces, tenemos esas posiciones tan extremas, ¿no es cierto? La población que todavía espera y quiere que el MAS vuelva a ser gobierno, y la otra parte de la población que no quiere que el MAS vuelva nunca más. Es más, te voy a comentar algo. Dicen, ahora que Evo está afuera, hay que combatir el progresismo. A ver, ¿qué me dices de esto? Es absolutamente coherente lo que ha señalado la gente de Naciones Unidas. Cuando uno se pregunta, Miriam, ¿un frente político de unidad para qué? Un frente político que está unido bajo un solo elemento, que es su odio y su desenfrenada idea de poder controlar, marginar, aplacar al movimiento al socialismo y a todo lo que el movimiento al socialismo representa en la historia de este país. Un frente único se puede expresar cuando tienen propuestas y visiones de país que son homogéneas, que tienen coherencia entre ellas y que tienen afinidades políticas entre ellas. Pero este es un frente único que busca la marginalidad de un sector, miren, y ese es un problema para el país. Los está uniendo únicamente el odio a Evo Morales, pero en cuanto quitan la vista para otro lado, tú te has fijado, y lo podemos ver los bolivianos, que entre ellos la disputa es incontrolada. Se insultan, cruzan acusaciones, etcétera. Y ya lo han hecho con referencia al pasado inmediato, al tema de la revolución de las pititas, a quienes estaban presentes, a quienes estaban ausentes, a quienes configuraron, como ya ha dicho el mismo Jaime Paz Amor, el mismo Carlos Mesa, a quienes configuraron esto que pudiese parecer un golpe de Estado. Entonces, el país tiene que avanzar sobre la vía del diálogo. Los frentes únicos se construyen cuando se han tenido rivales hegemónicos absolutamente poderosos y muchas veces vinculados a sectores militares, como en el caso chileno. Un frente único también es posible cuando construye sobre la base de un discurso homogéneo y una visión política e ideológica similar para poder enfrentar en mejor fortaleza un proceso electoral. Pero no se construye sobre la base del odio, porque eso no tiene perspectiva futura y no es sostenible en el país. En esa línea, Miriam, la intolerancia que está marcada y la persecución que también está señalada en el país, lo único que hace es profundizar, exacerbar y abrir aún más esta grieta que nos está dividiendo a los bolivianos. En ese escenario, vuelvo a repetir a través tuyo, Miriam, a todo el país, ¿cómo es posible que los bolivianos aún y nuestros actores políticos que tienen la responsabilidad mayor no hayan caminado con propuestas serias hacia un diálogo? ¿Cómo es posible en ese escenario que los bolivianos no podamos dialogar y que los políticos que quieren ir a la presidencia de la República no tengan la capacidad de convocar a ese diálogo y lo nieguen de forma inmediata? Entonces, ¿cuál es la verdadera esencia y dimensión de sus capacidades y convicciones democráticas? Ahora, evidentemente se muestra que tú mismo lo estás diciendo, este sentimiento de odio de una parte de la población, pero también una falta de perdón, y es que también hay que reconocer que ha calado hondo en la población el hecho de haber escuchado en audios la voz del expresidente señalando, dando órdenes para acercar las ciudades, no para dejarlos sin comida. Aquello para la población es imperdonable. Yo creo, miren, que el movimiento al socialismo, fundamentalmente a través de la cúpula dirigencial que los ha conducido en estos años, han cometido innumerable cantidad de errores políticos y han cometido un exceso de declaraciones y de hechos discursivos que han ofendido a los sectores de clase media, a los sectores urbanos y a los sectores blancoides del país. Eso es innegable, Miriam. Y quien no quiera verlo desde el lado de la izquierda en Bolivia y desde el lado del movimiento al socialismo, pues tampoco está comprendiendo el país.
El movimiento al socialismo, si quiere tener posibilidades y viabilidad en Bolivia, tiene que entender que el país se construye entre todos, y entre todos significa que puedes incluir, como ellos lo han hecho, a los sectores sociales, campesinos, periurbanos, de forma importante, pero no puedes construir paralelamente una muralla que te separe de los sectores de clase media, aunque tengan apellidos de ascendencia extranjera, porque son bolivianos de nacimiento y los tienes que necesariamente incluir. Así como de los sectores de la derecha no pueden pretender construir un esquema de poder excluyendo a este otro sector. En ese sentido está la importancia del diálogo. Yo no rescato que necesariamente este diálogo lo haya planteado, Miriam, el señor Evo Morales. Es que hay alguien que ha puesto sobre la mesa la necesidad de un gran acuerdo nacional. Mi expectativa, si quieres decir, saliéndome del marco de lo analítico, o las expectativas prioritarias, era que este diálogo venga a iniciativa de la presidenta de la República, porque ella está comandando el proceso con todos los bemoles. Pero no sale de ahí, no surge, sus ministros están en contra de poder dialogar por distintas razones que políticamente son explicables, pero acá lo importante es que se puso en el centro la palabra gran acuerdo nacional. Y eso es lo verdaderamente importante. Una invitación, no miremos quién lo ha propuesto, una invitación a que todos los actores políticos se sienten en una mesa, diseñen una agenda que nos beneficien a los bolivianos, Miriam, no los beneficien a ellos en lo inmediato, a los bolivianos que estamos enfrentados a causa de las conductas que tienen los políticos en Bolivia. Exacto. Te agradezco por haber conversado con nosotros y esperemos que este fin de semana todos los actores políticos, la población en general, puedan analizar un poquito más esto. Como dice el CONADE, no lo miren con malos ojos, hay que desmenuzarlo, leerlo una y otra vez y tratar realmente de empezar ese proceso de reconciliación que necesitamos todos como bolivianos. Jorge, un abrazo grande, que tengas un buen fin de semana, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias a ti, Miriam, y solo te rescato esto. Yo he tenido en algunas aseveraciones analíticas situaciones donde he señalado algunos puntos que creía inconvenientes del CONADE, y encuentro que la exhortación del CONADE va por el camino correcto de la verdadera necesidad del país. Ojalá, como tú dices, los bolivianos, fundamentalmente los actores políticos, tomen este fin de semana para reflexionar sobre la valía de lo que es un diálogo y un acuerdo nacional. Exactamente. Muchas gracias, Miriam. Gracias.